Hola opositores. El Servicio Andaluz de Salud está preparando una macroconvocatoria que tendrá lugar este año 2020. 11.528 plazas acumuladas entre las ofertas de empleo público de 2018, 2019 y 2020. Narciso Sánchez, director de Editorial MAD, nos cuenta hoy cómo va a desarrollarse esta convocatoria, por qué es tan importante y qué es eso de que MAD va a empezar a proporcionar sus test gratis de forma online. Buenos días, Narciso. En primer lugar, algo muy importante. ¿Cuándo se van a convocar estas plazas previstas para el Servicio Andaluz de Salud? Gracias, Fátima. Pues en este momento en el que grabamos el vídeo, Andalucía, toda la comunidad autónoma andaluza se encuentra en fase 3, según este proceso de desescalada que se ha establecido, y muy recientemente, el día 29 de mayo, el propio Servicio Andaluz de Salud ha establecido cuántas plazas va a salir en la oferta pública de 2020 y ha establecido también que probablemente antes de final de este año, 2020, probablemente en otoño, se abra el plazo de presentación de solicitudes, con lo cual, respondiendo a tu pregunta, el plazo de solicitudes probablemente se abra a final de este año, muy probablemente a partir de otoño, y los exámenes para las pruebas selectivas serán para el 2021. ¿Y cómo es que se convocan tantas plazas? Efectivamente es un número de plazas elevado, más de 11.000. Debemos tener en cuenta que el Servicio Andaluz de Salud tiene más de 100.000 empleados, con lo cual estaremos hablando de una oferta en torno al 10% de los empleados del Servicio Andaluz de Salud. Ese 10% corresponde a la reposición de efectivos a las ofertas de acumulación de 3 años, 2018, 2019 y el actual 2020, con lo cual está sumando en una sola convocatoria las ofertas de empleo público de 3 años consecutivos. ¿Por qué se abre el plazo a final de este año? Pues se abre a final de este año porque los procesos selectivos de la OPE anterior, de las OPEs anteriores, 2016-2017, que se celebraron en 2018, están finalizando ahora. El que sea un gran número de plazas obedece a este motivo y también al hecho de que en este momento el Servicio Andaluz de Salud, debido a todo lo ocurrido alrededor del COVID-19, demanda de nuevo personal, con lo cual también estamos hablando no solo de reposición de efectivos, sino de una ampliación del número de personas que van a trabajar para el Servicio Andaluz de Salud. ¿Por qué se han acumulado 3 ofertas sin convocar? Bueno, la acumulación de ofertas de empleo público es muy habitual. Los procesos selectivos para la incorporación de personal en las administraciones públicas y especialmente en el Servicio Andaluz de Salud, que son muy numerosos y son muchas categorías distintas, requieren de un tiempo para finalizar los procesos. Ten en cuenta que un proceso de selección arranca con una oferta de empleo público, posteriormente con una definición de los temarios que se van a demandar para el proceso selectivo y también las pruebas, una definición de las pruebas que se van a hacer para los procesos selectivos. Posteriormente se abre el plazo de presentación de solicitudes y eso lleva acarreado detrás una lista definitiva de admitidos, un plazo hasta la presentación, hasta la celebración de las pruebas selectivas y posteriormente corrección de exámenes, aplicación de baremo de méritos. Normalmente un proceso selectivo de este tipo viene a durar en torno a 1 año, 2 años. Actualmente, como decía en la pregunta anterior, actualmente los procesos selectivos que se están finalizando corresponden a las ofertas de empleo público de 2016 y 2017, cuyos exámenes, cuya apertura de plazo se celebró en 2018 y los exámenes se han estado celebrando entre 2018 y 2019 y actualmente se están finalizando esos procesos. ¿Ya se conocen los programas de las pruebas selectivas para esta nueva convocatoria? Los programas para esta oferta de empleo público, para estas ofertas de empleo público que se convocan a finales de 2020, para estas más de 11.000 plazas, los programas está previsto que no sufran muchas modificaciones con respecto a los programas que se propusieron en 2018. Ahora bien, los programas requieren de 2 tipos de actualizaciones. Uno, una adaptación a las nuevas normas que hayan surgido desde 2018 hacia aquí, con lo cual es necesaria una actualización de los temarios. Y por otro lado, también una adaptación al tipo de examen que se puso. El examen es tipo test y está previsto que sea también tipo test, pero
los tribunales también deciden de qué materias se hacen más preguntas o se hacen menos preguntas. Nosotros adaptamos nuestros temarios también a esas pruebas, actualizando y reforzando las materias que más se preguntan. ¿Y es posible comenzar a estudiar ya para esta nueva convocatoria prevista en 2020? Fátima, no solo es posible, sino es conveniente. El opositor que empieza a estudiar antes, pues será un opositor que lo coja más preparado de cara a las pruebas de 2021, teniendo en cuenta que el calendario previsto es apertura del plazo de solicitud de año 2020, exámenes 2021, si puedes empezar a estudiar ya, te va a coger más preparado que otros opositores que comiencen más tarde. Nosotros para ello, lo que hemos hecho es publicar nuestros temarios con un servicio de campus online ligado a los propios temarios, que van a permitir al opositor empezar a estudiar ya, y si se produjera algún cambio de aquí al examen, se lo facilitaríamos gratuitamente en nuestro campus online. Con lo cual, el opositor puede empezar a estudiar ya con todas las garantías de que cuando se presenta el examen va a tener actualizado el material del que está estudiando. Has hablado del campus y eso me lleva a otra cuestión. ¿Qué es eso de los test gratis? Bueno, pues esto de los test gratuitos es una iniciativa de Editorial MAT para apoyar a los opositores del Servicio Andaluz de Salud en unos momentos tan complicados desde el punto de vista social y también económico. ¿Qué hemos hecho? Pues al opositor que lo desee, por la compra de nuestros temarios, tiene acceso gratuito a todos nuestros tests, sin necesidad de comprar los libros de test. Eso supone un ahorro en la impresión de los libros que hemos repercutido sobre el precio final que paga el opositor por acceder a nuestros temarios. Y además tiene otra implicación, el hecho de que los tests sean totalmente online, hay más tests de los que habitualmente había en nuestros libros de test. Test además que responden a lo que habitualmente los tribunales están solicitando en las últimas pruebas del Servicio Andaluz de Salud, porque tengo que recordar que nosotros cada mes que sacamos una nueva edición de temarios y una nueva edición de test, puesto que aunque sean online es una nueva edición de test, porque son todos los test revisados de nuevo, responden a lo que habitualmente se están pidiendo en las pruebas, de manera que si los tribunales en las últimas pruebas del Servicio Andaluz de Salud, que se han estado celebrando en 2018-2019, han estado enfocando las preguntas hacia materias muy concretas del temario o del programa, pues nosotros hemos reforzado esas materias y hemos revisado esas materias en nuestros temarios y en nuestros test. De hecho, el opositor va a encontrar en nuestros temarios reflejado ese refuerzo de materia en donde nos hemos encontrado que es necesario. Con todo esto, ¿qué le recomendarías a un opositor interesado en alguna de las plazas que oferta el Servicio Andaluz de Salud? ¿Qué recomendaría? Pues, hombre, como previa, fundamental es que elija qué categoría se presenta. El Servicio Andaluz de Salud está convocando categorías muy diversas. Algunas requieren de una titulación muy específica y otras no, con lo cual depende de la titulación previa que tenga el opositor y también de sus intereses. Pues lo primero sería elegir la categoría. Partiendo de ahí, hay tres recomendaciones fundamentales que yo le haría. La primera, clave, no perder el tiempo. Cuando hablo de no perder el tiempo, esto tendría dos vertientes. Una es que comenzar cuanto antes es una ventaja con respecto al resto de opositores que se presentan también para las mismas categorías, y es que hacerlo cuanto antes implica tener más tiempo para estudiar y ir mejor preparado. Y la segunda tiene que ver con las materias o el material que se utiliza para estudiar. Utilizar un material que responda a lo que habitualmente los tribunales están demandando, tanto en las materias de temario como el tipo de preguntas tipo test que se hacen, es fundamental. Con lo cual, primera recomendación, no perder el tiempo tiene dos vertientes. Una, empezar cuanto antes. Segunda, utilizar un material de garantía que haga que el tiempo que le estás dedicando y el esfuerzo que le estás dedicando no es perder el tiempo. Segundo, ser realista y saber que los próximos meses le tienes que dedicar un tiempo a tu preparación y un tiempo intenso y que requiere de una programación. Esa segunda recomendación. La tercera, también me parece clave, la tercera es mantenerte
muy informado acerca de los procesos selectivos. A ese respecto, ten en cuenta que estás metido en un proceso que tiene plazos, que se abrirán los plazos de presentación de solicitudes, luego tienes que revisar si estás admitido o no estás admitido, si no lo estás para reclamar si lo estás o no. Después va a haber una fecha de exámenes, tú necesitas una información acerca del propio proceso selectivo. Desde nuestra empresa a todos nuestros clientes y compradores, nosotros les facilitamos esa información solo por el hecho de estar preparándote con Editorial Más. Con lo cual, recomiendo esta oposición por el número de plazas y por la necesidad actual de personal sanitario en unos momentos como los que estamos viviendo tan especiales. Muchísimas gracias, Narciso. Gracias a ti, Fátima. Como veis, el futuro de las oposiciones no solo no es incierto, sino que se avecinan grandes oportunidades para obtener una plaza de empleo público, en este caso, en el Servicio Andaluz de Salud. Desde Editorial Más os animamos a empezar a prepararos para alguna de sus muchísimas especialidades y comenzar así a encaminaros hacia un futuro laboral seguro y tranquilo. Una de esas plazas puede ser la vuestra.